Una persona que empezó a prosperar, por lo tanto se cambió a un barrio con mayor, por decirlo así, con una mayor economía. Se cambia ese barrio, un buen carro, una buena casa, bueno, todo. Y de repente empieza a ver que llega enero y ya los vecinos estaban cambiando de carro. Y luego otro vecino cambió a otro carro, último modelo, y como que era parte de que pues empieza enero y carro nuevo. Entonces, pues él se sorprendió y ¿sabes qué hizo? Se cambió de barrio. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Podcast en Familia. Y al decir así, Podcast en Familia, en lo íntimo, ¿verdad? Aquí en esta sala y ahí en tu lugar donde estás. Gracias por recibirnos. Qué hermoso poder conversar, poder caminar juntos en temas que tienen que ver con nuestro diario vivir. Y estamos bien contentos de que tú estás pendiente también a través de nuestras plataformas como Spotify, como YouTube, como el Facebook, nuestra página web y también el dispositivo, la aplicación en el dispositivo. Y gracias por los comentarios que nos dejan, sus aportes, también sus oraciones. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sabes qué importante es poder reconocer. ¿Tienes alguna deuda? ¿Has tenido alguna pérdida? ¿Has salido garante y se esfumó el amigo, la amiga, el familiar? ¿Te persiguen por algo que tú realmente fue tu hijo o fue tu papá? Dios mío, tantas cosas. Mira, hemos llegado a un punto en donde el dinero se ha hecho un bien que todo el mundo anhela. Además, estamos viviendo una generación, bueno, yo creo que esto ha sido siempre, ¿sí? En donde se mide a las personas por lo que tienen, no por lo que son. En donde ya no nos interesa tanto el ser como el tener, y en donde encontramos nuestra identidad definida hasta en las marcas que usamos y no en quiénes somos. Es que ya hay como estatus, ¿no? Exacto, hemos llegado, tal vez podamos decir, mira esas culturas que se manejan por diferentes roles sociales, qué injusticia, ya vino la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, era válida la Revolución de Rusia, era válido, y estamos viviendo lo mismo, Sí. solo que a un nivel social. Y por Por eso, el dinero. Sí, queremos tocar este tema de que todos gastamos, invertimos, usamos, pero la idea es hacerlo con sabiduría, ¿verdad? Administrar con sabiduría. Administrar, desde el tiempo, empezando por el tiempo. Somos cuerpo, alma Es que el tiempo es oro. somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esas tres áreas también tiene que ver, pues, el cómo administramos, ¿verdad? Que a veces solo nos podemos fijar en lo material, como tú decías, pero qué de nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro espíritu, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros tengamos la responsabilidad cómo administramos todas las áreas de nuestra vida, porque si partimos y que además parece que no, pues déjame decirte que el dinero tiene que ver con todas las áreas. ¿Por qué? Pues porque Jesús dijo, no pueden servir a dos señores. O aman a las riquezas o me aman a mí. Sí. No pueden, es decir, y no lo dijo en sí como las riquezas como se traduce, sino se refirió al Dios o a la deidad que en esa época se le decía que era el Dios del dinero. Entonces, es impresionante porque lo llevó a un punto espiritual. Si nosotros queremos hablar de dinero, empecemos desde el principio como Jesucristo. Y lo que pasa es que no podemos nosotros rebajarnos a un nivel solamente de estar pensando en lo material, ¿verdad? O de solo estar pensando cómo sobrevivo. Ay, qué Porque fuerte. somos más que eso. O sea, Dios nos diseñó para cosas mucho más profundas que solo el tener, lo material, pues todo lo que gastamos con dinero, etcétera. Nosotros somos diseñados para cosas mucho más altas o superiores y donde tiene que ver el corazón y tiene que ver también
de quién dependo, en dónde me estoy fijando, dónde estoy empleando o gastando mi tiempo. A veces se nos va tanto el día pensando solo en lo material. Y ya cuando nos vamos a dormir, con razón nos acostamos ya muy, a veces derrotados, cansados, vencidos. O aún sin poder dormir porque tengo deudas, aún sin. Sí. Porque no hemos entendido principios de vida que existen también para el dinero. Y no somos perfectos. Yo sé que cuando uno ya va teniendo un ingreso, a veces no somos tan diestros en cómo nosotros repartirlo, cómo administrar. Pero la idea es que de lo que vamos haciendo, vamos aprendiendo. O sea, si yo cometí un error, No volverlo a hacer. entonces la idea es que yo rápido lo corrijo, ¿verdad? O sea, qué importante entonces empezar, porque la Biblia está llena de la palabra dinero o temas que tienen que ver con el dinero, pero llena. ¿Por qué? Porque es importante, porque es una forma de vivir, porque es la manera en que estamos estableciendo el poder suplir nuestras necesidades básicas, pagando los servicios, pagando la alimentación. Es más, tu vida, trabajas 8 horas y recibes un sueldo, una remuneración, pero número uno, entender que todo le pertenece a Dios. Todo. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo le pertenezco. Eso lo dijo Dios. Todo le pertenece. Entonces, aún la economía que yo tengo, voy a dar cuentas a Dios. Número uno, le pertenece. Número dos, que es importantísimo, ¿sí? No voy a poner mi corazón en el dinero, en el tener y en lo que me da el dinero. Me da un estatus, no solo me da... El dinero no da la calidad de vida. O sea, no... la calidad de vida te la da Dios y la manera en que tú vives, porque eres tú quien pones las prioridades, y si pusiste la prioridad en el dinero, entonces déjame decirte que sí, para ti la calidad de vida va a ser ese. Unas consecuencias, ¿no? Claro, porque vas hasta al punto de que en una crisis económica hay gente que literalmente prefiere perder la vida que afrontar una realidad así, en lugar de simplemente ser resiliente y decir, bueno, hay tiempos de vacas gordas, pero también tiempos de vacas flacas. Voy a administrar mi tiempo de vacas gordas para cuando llegue el tiempo de vacas flacas. Sí. Pero la idea no es vivir solo con vacas flacas. Entonces tenemos que aprender a administrar sabiamente. Entonces ya entendimos, el dinero le pertenece a Dios. Número dos, no pondré en él mi corazón. ¿Por qué? Porque solo es un medio, tengo que entenderlo. Número tres, que es tan importante, sí, por favor, no vivas lo que no tienes. ¿A qué me refiero? No gastes lo que no tienes. No vivas de apariencias. Uy, eso sí es una parte vital, porque a veces, como nos fijamos tanto en el qué dirán, Sí, estamos en una sociedad de competencia. en lo que otros opinan de nosotros, y la verdad, Tienen. y queremos siempre, pues, que piensen bien, ¿verdad? Que opinen bien. Entonces, como que andamos cuidando y andamos exagerando, y como tú decías, a veces solo apariencias en cómo hablamos, en nuestros gestos, y eso tarde o temprano se nota, porque finalmente, aunque suena feo decirlo, pues es como mucha plasticidad, ¿verdad? O sea, no somos genuinos si es que tenemos esa conducta. Sí, ¿no? Como un caparazón. Yo recuerdo esta anécdota que en un libro se narra de una persona que empezó a prosperar, por lo tanto se cambió a un barrio con mayor, por decirlo así, con una mayor economía. Se cambió ese barrio, un buen carro, una buena casa, bueno, todo fue subiendo, por decirlo así, en cuanto al nivel económico, y de repente empieza a ver que llega enero y ya los vecinos estaban cambiando de carro. No, pero a un señor carro, o sea, alta gama. Y entonces él empezó a ver, y luego otro vecino cambió a otro carro, último modelo, y como que era parte de que pues empieza enero y carro nuevo. Entonces, pues él se sorprendió, y ¿sabes qué hizo? Se cambió de barrio.
No, él decidió que no iba a vivir en un juego de competencia. No iba a vivir en la inmadurez de tener que compararme con otro. Sí. Y yo creo que es tan importante que vivamos, nuestra realidad económica se llama contentamiento, con la bendición de crecer porque administro sabiamente. Y también porque aquí hay algo que desde niños, desde chiquitos, aprendemos, ¿no? Que es comparar. Nos empezamos a comparar o nos comparan con otras personas. Claro, de alguna manera si nos entrenan y de adultos nos comparamos, es lo que muchas veces desde niños Sí. nos enseñan. Y Claro. entonces por ahí hay un dicho que yo escuché una vez, que si siempre te comparas, siempre vas a salir ahí perdiendo, ¿no? Sí, rara Siempre va a vez. haber alguien superior a ti. Y lo triste es que te comparas, quedas frustrado y no descubres la grandeza de ser tú. Y todo lo que gastaste en el tiempo para eso. Y muchas veces también en la economía por vivir de apariencias. Claro. Entonces, mira, tenemos que ser sinceros, genuinos, francos. Y pues la Biblia lo dice, ¿no? Pablo, me parece que él habla de que él aprendió a vivir con lo poco y con lo mucho, ¿sí? Pero la idea es disfrutar la vida. Y mira, no es el único que tenía esa actitud. El rey David tenía una oración, tenía muchas, los salmos son oraciones cantadas, muchos de ellos, pero David decía, Señor, no me des tanto, tanto, tanto que hasta me olvide de ti, de tanto que tengo, pero tampoco me vayas a dar tan poquito que vaya a blasfemar tu nombre por no tener. Entonces, fíjate que ¿te acuerdas de unos amigos nuestros que tienen una constructora? En aquel entonces la constructora apenas iba creciendo y yo recuerdo que empezaron a prosperar económicamente, pero durísimo, porque hacían conjuntos de casas, pero pequeñas, entonces vendían como pan caliente. Y de repente estábamos tomando café en su casa y la esposa, hablando de muchos temas, dijo en voz alta, no, su esposo, bueno, no voy a... Gabriel y yo ya nos pusimos de acuerdo. Dios nos está prosperando mucho, pero ya nos pusimos de acuerdo. Hasta aquí será la manera en que vamos a vivir. Wow. Si Dios nos prospera más de ese nivel, qué hermoso, es para bendecir a otros, no nosotros. No vamos a terminar que en el mejor barrio, que con el carro último modelo, no. Vamos a vivir con este ser nuestro límite de gastos y si sobran los ingresos serán para invertir. ¿Y sabes qué? Lo hicieron y no tienes idea. Lo más increíble es que tienen muchísima, bueno, él ya partió, ya son mayores, pero tienen muchísima economía, pero ella mantiene su nivel de vida normal. Claro. O sea, un nivel de vida sencillo, normal, pero es tan lindo porque tú te das cuenta que cuando no pones tu corazón en el dinero, va a fluir. Y aún, si tú me dices, bueno, y cuando no te tienes para los gastos, ¿qué vamos a hacer? Administrar lo que tienes. Sí. Y si en ese momento me dices, no tengo, mira, los bienes son para vivir. Si a veces hay que vender un carro y tener uno más pequeño, económico para pagar las deudas, hazlo. ¿Y esto por qué lo estamos considerando? Porque las deudas han venido a ser un tremendo gigante, yo diría, ¿no? Sí, es un Goliat de nuestra sociedad. Es algo del diario vivir, pues nos llegan muchas peticiones justamente de, por favor, Y consejerías de... tengo deudas, no puedo, no me esperan, o mi deuda creció por los intereses, cosas así, ¿verdad? O las personas, hay una persona que tenía la tarjeta y se le hizo fácil empezar a tener el mismo ritmo de vida. Claro. Y después de años, Y en un reto, mira, claro. la deuda, tanto que pues quiere vender una propiedad. ¿Cuántas para personas tuvieron que salir del país, no por una necesidad de que no hay trabajo ya 1 año, 2 años, sino porque tengo que huir, porque tan grande la deuda que no la puedo pagar?
Y eso es muy fuerte. Claro, y entonces yo creo que tenemos que aprender, ¿no? Aprender a no meterme en esas honduras, yo diría, que las deudas, y si tengo si yo estoy repitiendo esas historias, pues ver dónde está la raíz, rápido ponerle una solución, y sobre todo que no crezca, ¿no? Porque quizás poder mi presupuesto disminuirlo bastante para que pueda haber un margen y yo pueda ir pagando de tal manera que pueda yo liberarme, porque finalmente la deuda puede ser esclavizante y tanto que cuando uno termina de pagarle es como que te Respira. sientes libre. Bueno, no es que pueda. El principio dice que el que debe se hace esclavo de a quien le debe. Estoy parafraseando. Claro. Entonces, por eso necesitamos administrar, entender que el dinero no es mi Dios, entender que no voy a poner mi corazón en el dinero, entender que todo le pertenece a Dios, entender que hay momentos de vacas gordas, pero voy a administrar sabiamente y no gastarme todo lo que... ahora sí, como decían, si me gasto la semilla que me entra, nunca voy a sembrar. No, y voy a saber que el dinero siempre va a ser la actitud de Dios, bendecirme para bendecir a otro, no para enriquecerme y tener... No somos hijos de Junior, somos hijos de Dios para poder crecer en bendecir a otros. Y yo de David aprendí, dije, Señor, siempre dame no solo lo suficiente, dame mucho más de lo suficiente para bendecir a otros. Dame mucho más de lo suficiente para poder vivir con una libertad financiera de bendecir a otros. Pero como es un principio, esto tenemos que mantenerlo cuando hay y cuando no hay trabajo. Entonces, ¿cómo salir de deudas? Dices, bueno, qué padre, pero yo ya tengo deudas. Estuvo el COVID, me quedé sin trabajo, tuve una emergencia médica. ¿Cómo? Bueno, primero déjame decirte que una manera sabia de administrar es que siempre tengas lo que aquí llamamos un colchoncito. Antes se guardaba el dinero abajo del colchón. Literalmente. Un colchoncito. ¿Qué es un colchoncito? Es que siempre, aunque sea $1 a la semana, aunque sea $1 al día, no sé cuál sea tu realidad, pero aunque sea pero tienes que con el tiempo aprender a separar el diezmo y un porcentaje según tu realidad, 3% de tu sueldo, 2% de tu sueldo, 10% si tienes la capacidad, Claro. a ahorrar. Porque cuando lleguen las vacas flacas vamos a hacer lo que hizo José. No. Su sueño es de que va a haber una crisis alimenticia. Hay que guardar. Prepararse. Número 2, si ya estás envuelto en una deuda, reconocer tu responsabilidad. ¿Fue emergencia o mala administración? Como tú decías, no repetir los errores. Reconocer que tengo que pagarla. No es que como le debo a un cristiano y somos hermanos, me va a perdonar. No es que como es mi mamá, me tiene que perdonar. Como es mi tío, como es mi hijo. Si yo dije, te pago los $100, pues tengo que, aunque sea de dólar en dólar, cumplir. Claro. ¿Por qué? Primero, porque agrada a Dios que cumpla mi palabra. Segundo, porque no quiero estar esclavo de nadie. Eso, claro. Y tercero, porque soy una persona honorable. Y la verdad, confiable. Y no somos únicos, ¿no? Es decir, siempre las deudas afectan a otros. Directamente, pues los más cercanos son nuestros familiares. Claro. Y entonces podemos hacer una labor de equipo para poder salir Sí, pero de me deudas. refiero que aún eso tenemos que pensar en cómo Sí, yo puedo las consecuencias. afecto a mis seres queridos por las deudas, porque incluso mi carácter cambia. O sea, se ha visto que el estar con la deuda y pensando, me pone de mal humor, me vuelvo irritable, impulsivo, discuto, etcétera. O sea, hay puras reacciones negativas que están cambiando mi forma de ser, mi temperamento, mi carácter, y eso afecta a las relaciones familiares, ¿no? Entonces, pues uno dice, no es justo. No es justo que este problema yo no lo pueda manejar, y si no lo puedo manejar bien, pues tenemos que pedir auxilio, pedir a nuestro Dios que nos dé la sabiduría, y también pedir personas que pues manejan mejor que nosotros las cosas, que nos den consejo, que nos digan por dónde, cómo le puedo hacer.
Y sabes que hay un principio que yo creo que es el principio olvidado. Y uno de esos principios es no importa cuál sea tu realidad económica, por favor, sé generoso. Así sea con $1, con 50 centavos, con un platito de sopa, con un arrocito. ¿Sabes qué? Yo veo aquí un principio tan hermoso. Cuando en plena sequía, no sé si recuerdes ahí un personaje de la Biblia, Elías, y se trataba de un hombre que Dios usaba y que Dios avisó a través de él que iba a haber una sequía, eso quiere decir hambre. Nosotros ya vivimos una sequía acá en esta parte del continente, ya sabemos que cómo suben los precios, en fin, todo, aparte de los apagones. Entonces este hombre llega porque Dios le guió a Sarepta. Y había una viuda, y lo primero que le pide es dame un vaso de agua. Y a mí me impresiona que está pidiendo algo que escasea, porque había sequía. Ya se había secado el arroyo, o sea, no era una semana de sequía, ya eran meses para que se hubiera secado un arroyo. Y entonces la mujer humildemente, bueno, ya va y dice, ya te traigo. Y al ver a Elías y confiando en Dios, porque Dios dijo que le proveería a través de una mujer, le dijo, oye, también tráeme un bocado de pan. O sea, qué abusivo. Encima de que le pide agua que escasea, también le pide comida. Y a mí lo que me impresiona es que esta mujer, sin ninguna apariencia, le dice, no tengo. Solo me queda para mi hijo y para mí, vine por estos leños y dejarnos morir. O sea, estaba en una depresión tremenda. Las deudas, la escasez, el mal manejo, la sequía en lo económico, nos va a llevar siempre a la depresión. Claro. Por eso es tan importante cómo administramos el dinero. Y esta mujer, bueno, estamos hablando de una sequía que estaba viviendo en esa hambre, y a mí me impresiona porque Elías le dice, dame a mí primero y no faltará. Y esta mujer se atreve a creer. Entonces, déjame enfocarme aquí, olvidándome de que este era el profeta. No, espérame, déjame enfocarme en el hecho. Dame y no escaseará. Uno hasta pudo pensar de qué le pasa, ¿no? Claro, está como loco, ¿no? Pero lo hizo. ¿Sabes qué? Yo lo he experimentado en mi vida personal y lo he enseñado. Cuando llegó el COVID, a mi grupo de oración les dije, ok, se espera que esto sea largo, va a haber una situación, ok, para que no escasee en nuestras casas, ahorita que tenemos, empecemos a dar. Una fundita de arroz, si tienes la posibilidad, latas de atún, aún en las personas de la esquina, como estilo de vida, no dejemos de dar, no importa que sea más poquito tal vez, no dejemos de dar, servicio incluso, no dejemos de dar. ¿Y sabes qué? Todas dieron hasta el día de hoy, lo pueden dar. Quienes participamos no solo dieron testimonio de que tuvieron, ninguno de sus hijos se quedó sin trabajo, ni su esposo, y nunca escaseó la comida. Y hablamos de que fueron 2 años de pandemia. Sí. Qué importante es que la mejor manera de enfrentar una crisis, una deuda, una situación económica, es que aunque sea un granito, aunque sea un plato, no dejes de dar, porque el principio está en dame y no escaseará. Y también de que no repitamos los errores, o que a partir de un error queramos solucionarlo con otro error, porque eso es típico también. Es decir, queremos apagar el incendio pues con gasolina, ¿no? Imagínate. Y se provoca más incendio. Es decir, tenemos que ver la estrategia de poder solucionar el problema, pero ya no meterme en más líos. Claro, o sea, de una manera honorable y no ir a situaciones de préstamos con mayor riesgo, no legales, sino, ni tampoco, como mi corazón está en el dinero, querer invertir y abusar del que no tiene. Necesitamos, por favor, aprender a darle al dinero el peso correcto. Exacto. Aprender a vivir con contentamiento, sabiendo que Dios me va a bendecir para crecer económicamente y bendecir a otros con el corazón correcto. Y mira, yo recuerdo la historia de un hombre que apenas murió hace 10 días, no tiene ni más. Vivió 102 años. Pero la frase de este hombre, desde que lo conocí siendo adolescente,
fue fundador de muchísimas iglesias en México, fue vivir para dar. Y es un eslogan hasta que suena lindo, ¿no? De campaña, o sea, hagamos sí. No. Suena pero motivacional, vivir para dar. Bueno, es la única persona que conozco, después de 43 años, y ya murió, que no tuvo mayor propiedad que lo que siempre dio. Que, o sea, realmente su equipaje siempre estuvo ligero y nunca vivió mal. Yo creo que conoció más países de los que yo pueda conocer. Además, él fue exmarino de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tiene un carácter y una disciplina fuerte, pero toda una nación le honró. Claro. Pero ¿sabes por qué? Porque este hombre, me consta, si alguien decía, no, ya su carro está viejito, juntémonos todos a ayudarle al misionero, y le daban una camioneta, él se ponía feliz para dársela a otro misionero. Y se convirtió en un puente que todo lo que pasaba por sus manos, yo creo que millones de dólares en más de 80 años de servicio, y su ministerio característico era puentes. La gente que tenía recursos y él le daba a los que no tenían recursos. Ayudar, claro. Pero lo más increíble es que vivió con manos limpias. De hecho, tenía una casita donde vivía porque se la regalaron para que nadie lo moleste. O sea, todo el mundo, al ver cómo, incluyéndonos, al ver cómo vivía, solo se te antojaba darle, porque sabías que el hombre tenía su corazón en quien tiene necesidad para dar. Sí. Yo creo que si nosotros aprendemos a vivir para dar y vemos a la economía no como un estatus económico, sino como la posibilidad de bendecir, y que bendición no significa un nivel económico muy alto, sino significa una vida con equipaje ligero porque he dado, y que podamos decir, como decía este hombre, mis manos están limpias, nada he retenido, todo lo he dado, hasta mis hijos sirven a Dios, nada he retenido. Yo quisiera un día vivir así, nada he retenido, todo lo hemos dado. Entonces vamos a aprender el valor del dinero, el valor de la vida, a vivir con contentamiento, pero no escasos. Eso no significa, sino con contentamiento para prosperar y prosperar a otros, para bendecir y bendecir a otros. Y vamos a poder evitar las deudas, y si ahorita tengo deudas, negociar, pagar lo que más pueda, incluso cambiarme a una casa más chiquita, pero salir de deudas. Es preferible salir de deudas que aún hacer con tu familia, hijos. Vamos a hacer una labor para salir de deudas, y cuando estén en cero, tratar de mantenerse en cero, bajar sus egresos, pero mantener sus ingresos lo más saludable posible, y saber que la calidad de vida no te lo da una cuenta de banco. La calidad de vida te lo da tu actitud de vida, y bien tener en claro quién es el Dios al que sirves. Por lo tanto, pues amigos, seamos sabios. La Biblia nos dice que el que quiera sabiduría, pedírsela a nuestro Dios, porque nadie está exento, pues, de cometer errores, de vivir estas experiencias que nos van como robando, yo diría, nos van desgastando. Entonces, Dios es bueno, Dios nos va a ayudar a solucionar y también a prevenir para ya no volver a tener estas experiencias. Así es que recuerda, no hay mejor manera que vivir para dar. Todo lo que Dios pone en tus manos, tus talentos, tus fortalezas, tu tiempo, tus recursos, sí, son para que seas bendecido como lo fue Abraham, y para bendecir a otros. Son para ser bendecidos como lo fue el rey David, y para dar bendición también a sus hijos y a su reino. Jamás la idea de Dios ha sido bendecir a uno y olvidarse de los demás. No. Si Dios te ha dado la capacidad para ser bendecido, bendice a otros. Eso es algo que siempre abrirá las puertas del cielo. Así es que aprendamos. Hay que vivir con manos abiertas. Vivir para dar. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.